Hola, buenas noches. Entonces, tal como una vez más lo prometí, siendo las 6:15 de la tarde, vamos a continuar con nuestra charla, habilidades de comunicación de calidad para abogados e investigadores criminalísticos, con las poderosas técnicas de la programación neurolingüística. Hablamos hace 8 días, o empezamos a hablar y vamos a continuar el día de hoy, del primer componente estructural de mi programa de entrenamiento para abogados, abogadas y también investigadores criminalísticos. Este componente es tan importante que son, digamos, los cimientos, las estructuras que justifican conceptualmente la razón de ser, el objetivo que los abogados y el mundo en general de la justicia han de tener como su norte en función de su trabajo. Entonces, este primer componente es el componente axiológico o de valores, y hemos iniciado a hablar de los valores éticos, de los valores morales y, por supuesto, como no puede ser de otra forma, de los valores jurídicos. Hablamos hace 8 días entonces de la vida, de la convivencia, del trabajo, de la justicia, de la igualdad, del conocimiento y algo alcanzamos a decir de la libertad. Hoy, ahora, vamos a concluir con el octavo valor o principio básico ético fundamental, como es ni más ni menos que la paz. La pregunta clara entonces es, ¿qué entiendes tú como profesional del derecho o como investigador criminalístico por el concepto entonces de paz? ¿Qué es para ti la paz? ¿Cuál es el contenido de ese concepto en tu vida? Si te pidiera que pensaras, que reflexionaras un poco al respecto, ¿cuál sería la definición tuya de paz? Piensa un instante. Muy importante además de actualizar ese concepto de una manera breve, de una manera clara, de una manera completa. Son nociones. Es la idea que debe estar unificada en el propósito importante de hacerla funcional en la actividad diaria. Esta es una sociedad de personas que hemos acordado dirimir nuestras controversias a través del aparato del Estado, que es el único que tiene el monopolio de la función de la justicia. Pero los ciudadanos también debemos en nuestra vida diaria ejercer, cumplir con esa idea. Es el mismo país. Los ciudadanos hacemos parte de él, y si queremos ser reconocidos como una sociedad civilizada que en realidad cree en la paz, pues tenemos no solamente que hablar de ella, sino además con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras palabras y, cómo no, con nuestras acciones. Entonces tenemos el deber de, en coherencia con esa creencia, mostrar en la conducta en coherencia, insisto una vez más, que creemos, entendemos y vivimos ese concepto todos los días. ¿Qué es entonces para ti la paz? ¿Tendrá algo que ver con la armonía? ¿Con el orden? ¿Tendrá algo que ver con el respeto? El domingo anterior en un tip preguntaba, ¿qué es para ti la dignidad humana? ¿Qué opinas de tu dignidad como ser humano? ¿Cómo interactúas con los demás teniendo en cuenta siempre este principio? ¿Crees en él? ¿Has reflexionado respecto de la orientación emocional, legal inclusive, que circunda el concepto, que gravita el concepto de dignidad, de paz, de armonía, de orden? ¿Qué tendrá que ver la ley
con la dignidad de las personas, que tendrá que ver el orden y la armonía con la dignidad de las personas. Yo tengo mi concepto de paz. Es, ya lo mencioné, algunos elementos. Es el hecho de vivir, de convivir con otras personas en consecuencia, para poder desarrollar nuestra vida de una forma satisfactoria. Y aquí viene el concepto de qué es para ti una vida satisfactoria, qué es para ti la calidad de vida, para qué existe la ley. Es el tercer componente de esta estructura. Apenas estamos mencionando y describiendo algo del concepto de ética. Estos son los mínimos básicos fundamentales que en Colombia al menos hemos formalizado, como lo dije hace 8 días, en el instrumento más importante, jurídicamente hablando, que tenemos, que es la Constitución Nacional. En el preámbulo encontramos estos 8 principales valores fundamentales que son los que deben determinar nuestra conducta como evidencia de esa creencia en esos valores. Es lo que nos hace nacionales colombianos. Si te dijera cómo te sientes tú, no sé, de 1 a 10, porcentualmente hablando, en qué nivel se encuentra la vivencia tuya de esa armonía, de esa paz. Y está de último este valor de los 8 básicos. No es casual. Hay una razón cuando yo hago el respeto por la vida, una conducta permanente, atención, por cualquier clase de vida, no solamente la humana, si queremos ir aún mucho más allá, es mucho más avanzado. Cuando yo en mi vida muestro que puedo convivir con otras personas, independientemente de su filiación, sus creencias y demás. Cuando yo muestro en mi vida que respeto la labor a la que cada persona ha decidido dedicarse, cuando yo muestro en mi conducta entonces, además, que creo en la justicia y que los desencuentros sociales que puedan generarse en mi vida con otras personas, los someto cuando es necesario a la decisión de la justicia en mi país, estoy empezando a evidenciar que soy una persona civilizada, que creo y he empeñado mi palabra para que estos mínimos básicos, por eso son mínimos y por eso son básicos, son, como decir, la primera piedra, que me permiten, que garantizan en más la posibilidad de convivir armónicamente desde la dignidad. Por eso es tan importante tener claro el contenido y el concepto y alcance de esta idea de dignidad de las otras personas y de la propia, por supuesto. Entonces, preguntas tan sencillas como ¿cuáles son mis hábitos? ¿Cuáles son mis aficiones? ¿Qué lectura hago? ¿Qué contenido leo? ¿Qué televisión veo? ¿Cómo interactúo con las demás personas? ¿Cuáles son mis aficiones? ¿A qué dedico mi tiempo del que llaman libre? Y mi crecimiento personal y el crecimiento personal de las demás personas y la convivencia sana, respetuosa, adecuada, legal, ética, moral y siempre respetando los derechos de los demás. ¿Cómo está eso en mi vida? Debo tener eso claro y es mucho más apropiado que si soy abogado o abogada o inclusive investigador criminalístico o estoy asociado a la justicia de alguna forma, se evidencie esas creencias en mi conducta. La persona que obra de esa manera es mucho mejor abogado o abogada, o servidor público, o investigador, porque dedica su vida a algo que se supone es que le gusta, que cree, que lo motiva, que lo orienta, lo estimula en la vida. ¿Cómo andamos en esos temas? Respeto, además de lo anterior, la igualdad de los demás. ¿Y qué es para mí la igualdad? ¿En qué soy igual? ¿En qué no soy igual? ¿Y por qué?
¿Está justificado filosófica y jurídicamente? Y este último, la paz. Todo esto, si tomo la esencia de cada uno de estos 8 valores éticos fundamentales de conducta, atención, de conducta, ¿cómo evalúo mi vida? ¿Y cómo está eso frente a mi vocación como abogado o abogada? ¿En qué debo mejorar? ¿En qué es apropiado que yo mejore? Y es funcional cómo me siento al respecto, cuál es mi emoción, cuáles son mis pensamientos al respecto, qué siento de mí mismo, qué pienso de mí mismo como servidor público, como abogado o abogada o investigador criminalístico. Es muy importante porque tu emoción, y aquí hablamos de programación neurolingüística de lleno, me indica, te indica si ese es tu camino apropiado. Cada uno tenemos habilidades, gustos, sueños, deseos, asuntos por mejorar. ¿Conoces los tuyos? ¿Cuáles son? ¿Cuándo comienzas? ¿Cuándo vas a decidir comenzar desde ya si es lo mejor, a alcanzar ese objetivo en punto de mejorar tus creencias? Pregunta de coach. Tus creencias respecto a esos 8, principios básicos éticos de conducta, la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la paz y la libertad. Y tus creencias coinciden. ¿Hasta qué punto coinciden? Y tu conducta evidencia que esa creencia es real, lo haces voluntariamente. Y cómo te sientes cuando desarrollas tu conducta con el resultado frente a la preservación de esos valores fundamentales. Es una pregunta supremamente importante. Se llama vocación, es un elemento de la vocación. Yo te sugiero, revisa estos 8 valores y revisa tus creencias en punto de la congruencia, la coherencia con estos valores. Repito, si tu emoción, tu sensación es apropiada, es bonita, es buena, es de satisfacción, inclusive de orgullo, de bienestar, orgullo de orgulloso, de sentirse muy bien por eso, vas bien. ¿Harías algo diferente si tuvieras la oportunidad? Es otra pregunta de coach, supremamente importante porque te orienta para saber si es realmente lo que tú necesitas, lo que es apropiado para ti. ¿Y qué de esos 8 valores coinciden con tus habilidades personales? ¿Y qué hay de tu familia junto a esos 8 valores o principios básicos? ¿Cómo te sientes como esposo o esposa, padre o madre? ¿Qué te dicen tus emociones? Tu hemisferio cerebral derecho. Si la sensación es bonita, vas bien. Si es de duda, hay cosas por analizar. Si es una emoción en desequilibrio, definitivamente hay algo en lo que debes poner mucha atención y mirar cómo equilibrar la creencia para que esa acción, ahora sí, en coherencia y en congruencia, rindan el fruto y los resultados tuyos cuando haces algo que te gusta y te sientes satisfecho o satisfecha, motivado, etcétera, pues son muy distintos a cuando haces lo que te toca. Es muy diferente hacer lo que a uno le toca a hacer lo que a uno le gusta. Y ahí hay un montón de elementos que más adelante en otra charla quizá vamos a tratar cuando lleguemos al segundo componente de este primer acercamiento a las habilidades de comunicación oral y no verbal de calidad para abogados e investigadores criminalísticos, como es la educación emocional, que tiene 2 componentes. Uno es la inteligencia emocional, autoconocimiento y control de emociones, y 2, comunicación con los demás o inteligencia social. Bien, hablamos entonces ya muy en general, de eso se tratan estas charlas, es muy en general, pero puntuales en todo caso,
Y pasamos al segundo elemento y es la moral, el componente moral de esta primera estructura, junto con el tercero que es, como componente, los valores jurídicos. ¿Qué es la moral? La moral está definida por los tratadistas como la conducta, así de sencillo. Es lo que tú evidencias con tu conducta. Cuando esa conducta coincide y es también congruente con esos valores éticos de los que acabamos de hablar hoy y hace 8 días, se dice que tu conducta es moral y es ética. Todo lo que vaya en contra de la preservación, de la armonía, del respeto, de la solidaridad, de la paz, de la igualdad, etcétera, se supone que no es ético, es decir, es antiético y no es muy moral. La pregunta es, ¿cómo está tu conducta, la moral, con respecto a la preservación cuando es necesario, cuando es posible, porque hay eventos que son excepcionales? Poníamos el ejemplo hace unos días de la legítima defensa. Bien, ¿cómo está tu conducta al respecto de la preservación de esos valores? Una vez más, esos 8 valores y tu conducta en coherencia son los que definitivamente constituyen, o mejor, configuran tu personalidad, tu sistema de creencias, tu perfil apropiado, tu perfil apropiado para desempeñarte en el mundo jurídico. Tienes que creer, o es más apropiado creer en estos valores por convicción, no por imposición. Habría allí una incoherencia, una incongruencia que debes entrar a revisar porque eso da al traste con la efectividad y con la calidad de tu trabajo. Inconscientemente o conscientemente, uno a veces sabe que es irascible y que contesta feo, pero tiene dificultades para mejorar eso en punto de evolución, de armonía, entonces, de congruencia. Y ahí es donde se revisa entonces ese sistema de creencias. A veces uno lo sabe, a veces no, es decir, es inconsciente o a veces es consciente, y necesita de un guía, de un entrenador, de un acompañante, para que ayude en ese proceso de pasar a la acción, más allá de los simples deseos, que igual son muy importantes, pero que necesitan acción, es su complemento necesario. Todo este desarrollo ético y moral requieren una conducta además evidente, que se evidencie en la práctica, en la vida real, y además que sea sostenida en el tiempo, que haga parte de mi estructura de personalidad. Otra pregunta, ¿qué de esos valores o principios consideras que hacen falta en tu medio, en tu país, si lo quieres ver de esa manera? ¿Qué aportarías tú para motivar a otras personas? Y aquí ya nos adentramos también con elementos del liderazgo como parte de la educación emocional, específicamente de la comunicación con otros, o sea, inteligencia social. La gente te mira, la gente te escucha, la gente te analiza y todo el tiempo estamos haciendo cultura. ¿Sabías tú que este es un Estado social de derecho? ¿Y qué significa, vamos a definirlo, que este es un Estado social de derecho? Ya podemos con más elementos. Pues es la fórmula jurídica y política, en Colombia al menos, en que hemos acordado, una vez más, que vamos a conducirnos. Y la idea es que se reconozcan, que se equilibren los principios o los valores fundamentales, los derechos fundamentales de las personas, no confundir con los derechos como tal constitucionales fundamentales, porque es un concepto de primera generación muy específico, pero en fin, derechos humanos, digamos, equilibrar eso con la idea de un Estado liberal bajo los principios de igualdad social y económica. Y hay funciones que tiene el Estado. Si eres un agente del Estado, te dedicas a litigar, estos son los fundamentos teleológicos o de objetivo, de finalidad que soportan
el hecho de que exista una labor como la tuya. Debes tener supremamente claro qué significa Estado social de derecho. No es solamente una combinación de tres palabras. Estado, administración, con sus tres ramas, legislativa, administrativa o ejecutiva, y la judicial. Eso es un Estado, es el gerente de la cosa pública, de maneja, es el gerente una vez más, administra los recursos, eh, las personas que se dedican a garantizar, entre otros, los valores básicos éticos que hemos mencionado hace 8 días y hoy. Estos 8 son los básicos. Hay otros que se desprenden de acá. Pero esto es importante tenerlo en cuenta porque, una vez más, son el fundamento, son la estructura que soporta el edificio de el concepto general de Estado social de derecho y el concepto general de derechos humanos. ¿Para qué existe entonces toda esa organización del Estado? ¿Por qué existe la policía? ¿Por qué existen los jueces? ¿Por qué existen los abogados litigantes? ¿Por qué existe el ejército? ¿Por qué existen los centros que administran desde el punto de vista del Ejecutivo? Es decir, la Procuraduría, la Contraloría, las direcciones de tránsito, las corporaciones autónomas regionales, por ejemplo, los ministerios, las alcaldías, las gobernaciones. ¿Por qué todo eso y para qué existe? Eso es todo un componente de elementos que buscan finalmente que tú y yo y el resto de personas nacionales o visitantes temporales logren vivir una vida con calidad. Nada más bonito que la profesión de abogado, en la medida en que es una vocación que tiende, si lo ves más profundamente, a ayudarle a las demás personas a satisfacer y a que se cumplan todas esas garantías, pero además a resolver aquellos conflictos que en desarrollo de la vida en comunidad se presentan, algunos normales, otros por supuesto para nada deseables o deseados, como son los que están en el catálogo penal o código penal por ser tan graves que definitivamente afectan de manera muy grave esa convivencia, esa armonía, esa paz y los aspectos que hemos estado mencionando. Y atención, ¿qué sientes tú frente a esto? Además que estamos en este momento recordando. ¿Tú crees en tu país? ¿Y cuál es la creencia tuya en la justicia y en las autoridades? Cuando piensas en un policía, ¿qué emoción experimentas en tu pensamiento? Cuando piensas en el presidente de la República o la rama ejecutiva en general, en la personería, en la procuraduría, ¿qué piensas tú? ¿Sientes orgullo, confianza, miedo, incertidumbre? Todo eso va diciendo en qué estado está el nivel de mis creencias y si eres funcionario público y o te dedicas al litigio o a ayudar a la administración de justicia como en el rol de investigador judicial, esto debe estar muy claramente definido y ojalá lo ideal, para eso somos los coaches o entrenadores, es que coincidan esas emociones con esas creencias y con tu conducta, con tu rol y llévalo aún más allá, familia y demás, todos los aspectos de tu vida. ¿Cómo te sientes contigo mismo? Adelante un poco a la inteligencia emocional. ¿Cómo te sientes con tus creencias en general y tu vida espiritual? Es decir, la armonía en general. Esto está fuera del tema religioso, un poco más allá, que además es respetable. ¿Cómo te sientes con tu aspecto económico? ¿Cómo te sientes con tu profesión? Y tu salud, ¿cómo está y cómo puedes realizar lo que haces en tu salud mental, equilibrio, y tu salud física? La una depende de la otra. Preguntas de coach, las respuestas son únicas y exclusivamente para ti. Finalmente, son las 6:40, nos quedan 5 minutos y vamos a
hacer la siguiente reflexión. ¿Seguirías y seguirás, es tu decisión, haciendo lo mismo que has hecho hasta hoy? Si te preguntara qué variable, qué creencia, ¿qué reacción cambiarías de eso que en el pasado hiciste? ¿Qué aprendiste de esa situación? Si tuvieras que ponerte a ti mismo de presente una enseñanza para una vida mejor, ¿cuál sería esa sugerencia para otras personas? Una vez más, ¿habrá alguna relación entre todo esto de lo que hemos hablado? Valores éticos, valores morales, y vamos a empezar dentro de 8 días a hablar de los valores jurídicos y la razón de ser del Estado y tú cómo encajas en ese, digamos, rompecabezas. ¿Qué harías mejor? ¿Qué definitivamente no harías? ¿Qué es para ti la vida como tal, el sentido que le has dado a tu vida? Esto es coaching, en este caso, ontológico, la razón de ser. A propósito, ¿sabes cuál es tu principal rol o función o misión, si lo quieres ver de esa forma, en tu vida? ¿Has descubierto la razón por la cual estás aquí? Y si no, ¿qué acciones podrías llevar a cabo para empezar a entender ese rol, esa misión, esa función? ¿Qué haría que tu mundo, tal como está ahora, tu mundo real, fuera mucho mejor? Es más, fuera fantástico. ¿Cuál sería el mundo perfecto en tu realidad personal? ¿Qué escucharías? ¿Qué observarías? ¿Qué sentirías? Pregunta supremamente importante de orientación para mejorar. Mi sugerencia, otra, es aprende a escuchar a tus emociones. Cuando tienes calma, tranquilidad mental, puedes escuchar claramente todas tus emociones en todos los aspectos de tu vida y muy posiblemente eso hace que se eleven las posibilidades, las probabilidades de interpretar ese mensaje vía emociones. Así es como el cerebro funciona. Por eso lo que te da miedo te produce a veces como una sensación como de dolor en el estómago. Así, ahí te indica miedo. A propósito, ¿a qué le tienes miedo? ¿Qué admiras? ¿Cuáles son tus grandes sueños en la vida? ¿Qué tú amas? ¿Cuál es tu objetivo siguiente después de eso que estás haciendo hoy como función principal? ¿Y para qué haces lo que haces y piensas hacer lo que vas a hacer? Estamos llegando al final del año y es época de balances. Yo te hago una pregunta. ¿Cómo evalúas 2016? ¿Qué grandes lecciones te han dejado? ¿Qué dejarías de lado? ¿Y qué sabes? Porque así lo sientes, y lo sabes porque tú te conoces perfectamente bien, debes mejorar y o poner en práctica para el año entrante. Preguntas que buscan orientarte para que desempeñes una mejor labor. Además de ser muy bueno, puede ser excelente si mantienes un control emocional, si tienes un sistema de creencias apropiado, si haces lo que te gusta, en el lugar donde te gusta, con las personas que te gustan, si cumples el rol apropiado a tu gusto, a tus habilidades,
y si estás capacitado o capacitada para eso. Y si tus creencias en general están en concordancia con eso, esa labor, ese rol. Y si finalmente te sientes feliz, satisfecho o satisfecha en la vida. Cuando estás en calma, cuando ves el lado positivo de las cosas, cuando ofreces tu ayuda, más que criticar, más que ofender, más que amenazar, más que dañar a otras personas, con una mirada, con una palabra, con una acción, con un chisme. Cuando eso sobrepasa, estás empezando a vivir una vida satisfactoria y has empezado a alcanzar un nivel de madurez que es lo que todo el mundo espera de quienes son los encargados de la función pública. Pero llévalo a tu vida personal con todo el discurso que el día de hoy hemos mencionado. Muy bien, siendo ya las 6:45, damos por concluida esta transmisión en vivo. Recuerda, como siempre, deja comentarios si es tu deseo aquí mismo o en mi correo electrónico, o en 8 días si quieres proponer algún tema o contar o sugerir algo al respecto de tus experiencias como servidor público, como abogado, para mejorar las habilidades de comunicación que sean de calidad. Con mucho gusto estaremos atentos. Agradezco mucho a las personas que estuvieron conectadas y en 8 días, 6:15 a 6:45, estamos nuevamente en contacto. Hasta pronto. Muchas gracias. Si quieres socializar estos videos, esa es la idea además. Entre más gente conozca estos temas, más reflexión y más esa onda se va expandiendo y probablemente encontremos una mejor forma de fungir como abogados, como abogadas y o como servidores públicos o investigadores criminalísticos. Muchas gracias y acabas de pasar un excelente día. Hasta pronto.